Aquella misión comenzó como cualquier otra. Habíamos recibido órdenes de investigar una serie de desapariciones seguidas de la pérdida total de comunicación con una base subterránea ubicada en las profundidades de la cordillera andina. La población no sabía nada de esto, solo unos pocos altos mandos conocían la verdad. Mi nombre es Fernando Morales, teniente del ejército, y esta es la historia de cómo descubrí la pesadilla que se oculta bajo nuestros pies. El helicóptero nos dejó en la entrada de la base, un complejo de instalaciones subterráneas construidas en la misma roca. La atmósfera era extraña, cargada de una inquietante calma. Los árboles alrededor de la entrada permanecían inmóviles, como si hasta el viento temiera acercarse. Mis hombres y yo nos desplegamos rápidamente, avanzando por los túneles oscuros, iluminados solo por las tenues luces de emergencia. El silencio era opresivo, roto por el sonido de nuestras botas resonando en el suelo. Cada paso que dábamos resonaba como un eco hueco, devolviéndonos el extraño sentimiento de ser observados. Al llegar a la primera intersección, los túneles se bifurcaban en varias direcciones y la señalización en las paredes, desgastada por el tiempo, nos guiaba hacia la sala de control. Las luces parpadeaban, proyectando sombras inquietantes que parecían moverse con vida propia. Rodríguez, revisa el mapa y confirma la ruta, ordené mientras mis ojos miraban cada rincón en busca de cualquier señal de peligro. Él asintió, desplegando un dispositivo portátil que mostraba un holograma del complejo. Señaló una línea roja que nos llevaría directamente a la sala de control. Confirmado, señor. Está a unos 300 metros al norte, dijo con voz firme, aunque con un matiz de preocupación. Avancemos con precaución. Pérez, cubre la retaguardia. Ramírez, asegúrate de que las esquinas estén despejadas, instruí sintiendo el peso de la misión sobre mis hombros. Los informes indicaban que la base había perdido contacto con el exterior hacía 2 días, y las imágenes de las cámaras de seguridad mostraban sombras moviéndose rápidamente en la penumbra. Cada paso aumentaba la tensión. El aire estaba viciado, como si algo más se filtrara desde las profundidades de la Tierra. Al llegar a la sala de control, encontramos las puertas abiertas de par en par, como si alguien hubiera forzado la entrada. Al entrar, la visión fue desconcertante, los monitores estaban destrozados y había marcas de garras en las paredes. Una densa neblina parecía flotar en el aire, como un susurro de la presencia maligna que habitaba estos túneles. ¿Qué demonios ha pasado aquí?, murmuró Ramírez recorriendo el caos con la vista. Antes de que pudiera responder, un ruido repentino y metálico nos puso en alerta. «Cuidado», gritó uno de los soldados y apenas tuve tiempo de reaccionar cuando una figura oscura se abalanzó sobre nosotros. Disparé mi arma instintivamente, el estruendo resonando en el pasillo. La criatura cayó al suelo, emitiendo un chillido espantoso antes de quedar inmóvil. Nos acercamos cautelosamente. Era algo que jamás había visto, una mezcla grotesca de insecto y humano, sus ojos sin vida que reflejaban nuestra propia desesperación. Su cuerpo era una amalgama de extremidades afiladas y piel coriácea, cubierta de una sustancia viscosa que apestaba a descomposición. Fue entonces cuando comprendí la magnitud de nuestra situación. Habíamos descubierto algo mucho más peligroso de lo que imaginábamos. Sin embargo, no podíamos retroceder. Teníamos que descubrir qué había sucedido y cómo detener a estas criaturas antes de que fuera demasiado tarde. Rodríguez, revisa las grabaciones de seguridad. Necesitamos saber qué pasó aquí, ordené mientras los demás asegurábamos la sala. Él se acercó a una consola menos dañada y comenzó a trabajar, sus dedos volando sobre el teclado mientras sus ojos revisaban las pantallas. La pantalla parpadeó varias veces antes de mostrar una serie de imágenes distorsionadas. Teniente, esto es extraño. Las cámaras captaron movimientos en los túneles más profundos hace 2 días. Parecen sombras, pero se mueven demasiado rápido para ser humanas, dijo girando la pantalla para mostrarnos los fragmentos de vídeo. En las imágenes, figuras oscuras se desplazaban por los túneles con una agilidad y velocidad inhumanas. No eran simples seres, había inteligencia detrás de sus movimientos, coordinación. Esto no es una simple incursión, murmuré sintiendo un escalofrío recorrerme la espalda. El sonido de metal raspando contra metal nos interrumpió.
Los túneles parecían vibrar con una energía siniestra. Formación defensiva. No sabemos cuántos más hay, ordené sintiendo la adrenalina correr por mis venas. Avanzamos con cautela, nuestros sentidos agudizados, listos para cualquier ataque. Los túneles se volvían más estrechos y oscuros a medida que nos adentrábamos, las paredes cubiertas de líquenes que emitían una leve luz verdosa y enfermiza. Cada paso que dábamos nos llevaba más profundamente a la guarida de estas criaturas. «Teniente, aquí hay algo», llamó Pérez desde un cruce más adelante. Me acerqué y vi lo que señalaba, un enorme agujero en la pared, como si algo lo hubiera excavado desde el otro lado. «Esto no es obra de la base», susurró. Nos adentramos en el agujero, moviéndonos con precaución. El túnel parecía descender aún más, llevándonos a las profundidades ocultas de la montaña. El aire se volvía más denso y una sensación de malestar se asentó en la boca de mi estómago. Al llegar a una cámara más amplia, encontramos más señales de lucha, equipos militares destrozados, marcas de garras en el suelo y paredes, y lo más inquietante, restos humanos esparcidos por todas partes. «Este lugar es una tumba», murmuré con un nudo en la garganta. «Tenemos que seguir adelante». Un ruido sordo y constante empezó a resonar, un sonido que se asemejaba al de un corazón latiendo, profundo y siniestro. Nos movimos hacia el origen del ruido, sabiendo que estábamos caminando hacia el epicentro de esta pesadilla. El pasaje nos llevó a otra cámara, aún más grande, con una serie de equipos tecnológicos avanzados. Antes de que pudiéramos acercarnos más, un chillido agudo llenó la cámara y sombras en las paredes empezaron a moverse. Las criaturas estaban aquí y no estaban dispuestas a dejar que nos acercáramos más. «Preparaos para el combate», grité levantando mi arma. El enfrentamiento fue feroz, las criaturas atacando desde todas las direcciones. Nos defendimos con todo lo que teníamos, disparando sin cesar mientras tratábamos de mantener nuestra posición. El caos reinaba en la cámara, los monstruos se lanzaban sobre nosotros con una furia desesperada. Salimos de la cámara y cada paso que dábamos nos adentraba más en el abismo. Las criaturas nos acechaban desde las sombras, atacando en oleadas. Los túneles parecían interminables, un laberinto diseñado para confundirnos y separarnos. El aire se volvía más pesado y cada vez más difícil de respirar, como si la misma oscuridad intentara sofocarnos. El sargento Pérez, con su linterna temblorosa, lideraba la marcha. Ramírez y Rodríguez eran quienes mantenían una vigilancia constante de nuestras espaldas. Con cada cruce y bifurcación aumentaba la tensión y el miedo a perdernos en aquel laberinto subterráneo se hacía más evidente con cada minuto que pasaba. «Teniente, mire esto», dijo uno de los soldados, señalando un mural en la pared. Estaba cubierto de símbolos antiguos, representando figuras humanoides que emergían de las profundidades para devorar a los intrusos. «Esto es prehistórico», murmuré pasando mis dedos sobre los grabados. «Estas criaturas han estado aquí desde mucho antes de que nosotros llegáramos». La realidad de que nos estábamos enfrentando a una civilización antigua y avanzada nos llenó de una sensación de desesperación. No solo estábamos luchando contra monstruos, sino contra una inteligencia que había sobrevivido y evolucionado en la oscuridad. Era un pensamiento inquietante. De repente, un chirrido agudo rompió el silencio. Las criaturas surgieron de nuevo entre las sombras, sus cuerpos oscuros y deformes reflejaban la luz de nuestras linternas. Atacaban con ferocidad, sus garras afiladas buscando nuestra carne. «Fuego a discreción», grité y el eco de nuestros disparos llenó el túnel. Las balas impactaban en los cuerpos de las criaturas, pero solo las detenían momentáneamente. Seguían avanzando, sus chillidos inhumanos resonando en nuestros oídos. Los ataques se intensificaron. Nos encontrábamos constantemente bajo asedio, obligados a luchar por cada centímetro que avanzábamos. El sonido de los disparos y los gritos de mis hombres resonaban en los túneles, mezclados con los chillidos inhumanos de aquellos seres. La sensación de estar atrapados en una pesadilla interminable se hacía cada vez más real. En un momento dado, encontramos una cámara subterránea más grande que las anteriores, llena de artefactos y estructuras que parecían ser una especie de santuario. En el centro había una enorme puerta de piedra con inscripciones en ella. «Parece que no quieren que entremos aquí», dijo Pérez, pálido bajo la luz de las linternas.
Entonces, esto es lo que están protegiendo, respondí. Tenemos que averiguar por qué. Con gran esfuerzo, logramos abrir la puerta, revelando un pasaje aún más profundo. El aire estaba cargado de una energía antigua y maligna. Mientras nos adentrábamos, los ataques cesaron, como si las criaturas temieran lo que había más allá. El pasaje nos llevó a una vasta ciudad subterránea, construida con una precisión y detalle que desafiaban nuestras mentes. Las estructuras eran inmensas, talladas en la roca con una habilidad que solo podía ser fruto de siglos de trabajo y conocimiento. La ciudad subterránea era un espectáculo estremecedor. Nos movíamos con cautela, sabiendo que cualquier paso en falso podría ser el último. La tensión en el aire era evidente, y cada sombra parecía ser un enemigo al acecho. Mientras avanzábamos hacia la estructura central, los detalles de la civilización se volvían más claros, artefactos complejos, escrituras en una lengua olvidada y rastros de antiguas batallas. Era evidente que estas criaturas habían desarrollado una cultura avanzada y siniestra. La ciudad estaba en ruinas, pero aún emanaba una presencia imponente. Torres caídas, edificios derrumbados, y una extraña sensación de que este lugar había sido testigo de eventos que la mente humana no podía comprender. En el centro de la ciudad, una estructura gigantesca irradiaba una luz inquietante. Nos acercamos con cautela, conscientes de que este lugar era el corazón del territorio enemigo. «Teniente, mire esto», señaló Pérez un rincón oscuro donde se encontraba un altar con restos humanos. «No solo nos cazan. Nos usan para algo más». Nuestra situación estremecedora se hizo aún más clara. Estas criaturas no eran solo depredadores, eran parte de algo más grande y siniestro. Estábamos en medio de una contienda con una civilización que veía a los humanos no solo como presas, sino como recursos. El aire se volvía más pesado y cargado de una energía opresiva a medida que nos acercábamos a la estructura central. La luz inquietante que habíamos visto desde lejos ahora revelaba su origen, una esfera brillante que parecía palpitar con vida propia, incrustada en el corazón de la ciudad. «Necesitamos información. Rodríguez, accede a cualquier terminal que encuentres». Asintió y se acercó a una extraña consola que parecía intacta. Con dedos hábiles y una centralita portátil, empezó a trabajar en los controles, tratando de descifrar el sistema. «Rodríguez, necesitamos esa información ahora», grité mientras disparaba a una criatura solitaria que se abalanzó sobre Pérez. «Ya casi está, señor», respondió, trabajando frenéticamente en la consola. Finalmente, un pitido agudo indicó que el acceso había sido concedido. Extrajo un dispositivo de almacenamiento y lo conectó a la terminal, descargando todos los datos que pudo. «Lo tengo, señor», gritó. «Esto es increíble», murmuraba leyendo los datos que iba extrayendo. «Estas criaturas no son simples depredadores. Tienen una estructura social, una jerarquía. Están organizadas. Eso explica su coordinación», dijo con el rostro sombrío. «No estamos luchando contra bestias. Estamos enfrentándonos a un ejército. Esta esfera parece ser una especie de nodo central que controla toda la ciudad. Si la destruimos, podríamos desactivar todas las defensas de las criaturas», dijo, sus ojos iluminándose con la posibilidad de una solución. De repente, el suelo tembló, y un ruido sordo llenó la cámara. Las criaturas estaban de vuelta y esta vez eran muchas más. Nos rodeaban, sus ojos brillando con una furia implacable. «Nos han encontrado». «Defiendan la posición», grité, levantando mi arma. La batalla que siguió fue brutal. Las criaturas nos atacaban desde todas las direcciones, sus cuerpos oscuros moviéndose con una rapidez sobrenatural. Mis hombres luchaban con valentía, pero la marea parecía interminable. Cada bala que disparábamos era un intento desesperado por mantenernos con vida. Cada puñetazo, cada patada, nos recordaba que estábamos en su territorio. Y que, a pesar de nuestras armas y entrenamiento, éramos vulnerables. La batalla fue feroz. Las criaturas nos atacaron con una intensidad desesperada, defendiendo su santuario con todo lo que tenían. La lucha se desarrolló en un torbellino de caos, disparos y gritos. Bastantes de mis hombres cayeron,
sus gritos resonaban en mis oídos mientras disparaba y luchaba con todas mis fuerzas. «Cubríme», grité, avanzando hacia la esfera. Las criaturas se lanzaron sobre nosotros con una furia indescriptible, dispuestas a defender su fuente de poder hasta el último aliento. Los disparos resonaban en la cámara y el olor a pólvora llenaba el aire. Al llegar a la esfera, coloqué el C4 que llevábamos y configuré el temporizador. «Tenemos que salir de aquí, ahora», grité, sabiendo que el tiempo se estaba agotando. Corrimos hacia la salida, las criaturas persiguiéndonos implacablemente. Cada paso era una lucha en una batalla por la supervivencia. La detonación retumbó detrás de nosotros, sacudiendo los túneles y derrumbando las estructuras antiguas. Salimos a la superficie justo cuando la base subterránea caía, llevándose consigo la civilización oculta. Nos detuvimos a unos cientos de metros de la entrada, tratando de recuperar el aliento y procesar lo que acabábamos de vivir. La base había sido destruida, pero el precio había sido alto. Mis hombres y yo estábamos exhaustos, heridos y mentalmente marcados por lo que habíamos visto y experimentado. Pensé que habíamos ganado, que habíamos destruido su fuente de poder. «Teniente, mire esto», dijo Rodríguez mostrando un mapa holográfico que había descargado de la consola enemiga. «Hay más de estas esferas repartidas por todo el mundo. Este era solo un nodo secundario». Mientras me recuperaba, la revelación me golpeó. La esfera no era su única fuente de energía. Era solo una de muchas. Habíamos ganado esta batalla, pero la contienda estaba lejos de terminar. Las criaturas aún estaban allí, esperando en las profundidades, listas para reclamar lo que consideraban suyo. Y yo, Fernando Morales, sabía que este era solo el comienzo de algo mucho mayor. La contienda contra la civilización subterránea se había cobrado un alto precio y mientras me preparaba para la siguiente misión, una pregunta persistía en mi mente: ¿realmente podemos vencer a un enemigo que ha vivido en la oscuridad durante milenios? Los altos mandos habían sido informados de nuestra misión y de lo que habíamos descubierto. Sabían que las batallas se avecinaban serían largas y brutales. Mientras revisábamos los informes y planeábamos nuestro próximo movimiento, no pude evitar sentir una creciente determinación. Nos habíamos enfrentado a un enemigo antiguo y habíamos sobrevivido. Podemos luchar y debemos ganar. La humanidad está en peligro, pero no indefensa. La batalla continuará y haremos todo lo posible para proteger nuestro mundo de la oscuridad que se cierne desde las profundidades. La lucha será ardua, pero la esperanza sigue viva. Y mientras tenga aliento en mi cuerpo, lucharé contra esas pesadillas subterráneas hasta mi último aliento. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Además, puedes encontrar ahora nuestros libros en Amazon. Nos despedimos desde el terreno misterioso.